Muy buenas noches y bienvenidos a la Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Hoy la verdad es que me ha parecido muy procedente comenzar con una frase del escritor Mark Twain que venía a decir que todas las personas tenemos algo en común con la luna y es que guardamos una cara oculta. Es cierto que ese dualismo del ser humano sigue siendo válido, pero no obstante ya no es tan desconocida la luna. Bueno, en realidad parece que se fotografió allá por 1959. Sin embargo, hoy el hombre ha vuelto a la luna, pero eso sí, no ha bajado a pisarla. Arrancamos una hora de debate y reflexión en Almería 24 Horas Televisión. Buenas noches de nuevo. Lo cierto es que 30 minutos parece ser que ha estado exactamente vislumbrando la cara oculta de la Luna, el Artemis II, que es esa nave espacial que ha entrado en órbita elíptica durante unas horas con el astro de la Luna y que ha vuelto, el satélite mejor dicho, y que ha vuelto ya de camino hacia nuestro planeta, hacia la Tierra, donde volverá a aterrizar, dicen que el próximo sábado. Nosotros hoy, como buenos lunáticos que somos, vamos a hablar de la Luna en esta noche en Almería 24 Horas, pero también vamos a abordar asuntos que son mucho más terrenales. Lamentablemente, cuando hablamos de tecnología, alguna de las que más evolucionan a mayor velocidad es sin duda la bélica, la tecnología que se dedica a terminar con otras personas o con acabar con infraestructuras en muchos casos básicas. Es lo que sigue ocurriendo en Irán. Hoy a las 2 de la madrugada, esperemos que pronto quede caduco este programa, termina el plazo, el ultimátum que ha dado Donald Trump para que se pueda abrir el estrecho de Hormuz y de alguna forma se facilite la llegada de combustible al resto del planeta. Lo cierto es que lo más peligroso de todo esto es el discurso que acompaña las palabras del presidente de Estados Unidos. Después de decir que invadía Irán o que de alguna forma atacaba Irán para garantizar también el que se pudiera encontrar una mejor fórmula política y de vida, lo cierto es que lo que ha dicho en las últimas horas es que tiene capacidad bélica y militar Estados Unidos para en apenas unas horas que se abra el cielo y se pueda destruir completamente un país completo como es Irán. Así que de esto hablaremos, también de temas que ocurren en Almería. Después de la Semana Santa llegan los datos de la ocupación, los pulsaremos. También hemos conocido los datos del paro y entre otros asuntos pues vemos cómo la corrupción, aunque sea tarde, al final también se juzga y tenemos la coincidencia de dos procesos de corrupción que además implican a los dos principales partidos de nuestro país. Al Partido Socialista, en el caso Mascarilla, con el desfile de Koldo, de Ábalos y también del confidente Adama, y por otro lado la Kitchen, en este caso con los no menos peculiares Villarejo y compañía, y en el que habían espionajes con dinero y recursos del Estado y para saber cómo se las manejaba el tesorero entonces del Partido Popular, Luis Bárcenas. Así que mucho que comentar en el día de hoy y vamos a comenzar ya directamente abriendo boca con nuestros contertulios y voy a comenzar por mi lado derecho con mi abogada de cabecera. Es verdad que afortunadamente no tengo de momento que utilizar sus servicios jurídicos, pero es Verónica Gómez. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar contigo, Fran, aquí. Bueno, no sé si has podido disfrutar de la Semana Santa en condiciones, creo que muchísimo. La tierra de tu marido, ¿no? Sí. Está en La Rioja y muy feliz. Muy bien, descansando, medio ambiente, muchísimo, y muy verde estará. Y naturaleza y muy bien, la verdad, con la familia. Bueno, ahora hablaremos de los datos de ocupación también con Rocío Fuentes, que es nuestra analista política. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, que tú estuviste también en Martes Santos aquí, que por Sí. cierto, hemos hecho un récord absoluto de visualizaciones en el programa. No sé por qué fue, si por lo de Noelia Castillo, o en fin, porque la gente tiene ganas de reflexión, ¿no? Y de debate también en Y de estos días. escucharnos hablar, claro Por que supuesto, por supuesto. ¿Tú has estado por aquí en Semana Santa? Yo me he ¿Has quedado ido aquí en fuera? Semana Santa disfrutando del buen clima que hemos tenido, de ese buen tiempo y bueno, y de todo lo bueno que nos da nuestra tierra. Se ha animado al final la ocupación, ¿eh? Y con Antonio Guerrero, que bueno, siempre tengo de cabecera, pues eso, abogados, analistas políticos y también mi filósofo, ¿eh? Que además es otra cosa. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues encantadísimo de estar contigo con las compañeras, un placer como siempre y aquí venimos a debatir para disfrutar, porque debatir es el acto más noble que existe.
Es verdad. creamos pensamiento crítico. Es verdad. Sí. Fíjate que te iba a decir, si has disfrutado de la Semana Santa, pero tú es que no paras. De hecho, yo quería que anunciaras aquí un nuevo programa, creo que tienes ya 2 emitidos, que se dedica a las fuerzas de seguridad, o los vigilantes de seguridad, profesión que tú además has desarrollado, ¿no? Y en la que, bueno, tienes responsabilidad sindical en la UGT, ¿no? ¿Cómo está siendo esa experiencia? Pues una experiencia muy bonita. Bueno, yo hace ya tiempo, como tú sabes, que yo colaboro con los medios, tanto prensa escrita como radio y ahora televisión. Y es una larga trayectoria profesional. Yo represento sindicalmente al sector de la seguridad privada, que es un sector muy amplio, es un sector bastante denostado por la sociedad y por el ordenamiento jurídico. Entonces lo que pretendemos aquí es realmente crear un debate social, un debate público, para que la gente opine. O sea, cuando un sector profesional está oculto, el lado oculto de la profesión, justamente la seguridad privada. Cuando está tan denostado, hay que crear un debate público para que la gente piense, para que la gente intervenga, para que la gente dé su opinión sobre el porqué de esos estereotipos sociales tan agresivos y violentos contra el profesional. Y lo que creemos es que se sepa la verdad. ¿Por qué esos estereotipos son injustos? ¿Por qué muchas veces se dicen cosas por un desconocimiento legal completo? Y traemos a profesionales a nuestro programa, le hacemos entrevistas para que digan la verdad, para que se sepa realmente que toda la problemática sobre el sector de la seguridad privada es por desconocimiento. Cuando tú vas a un local y no quieres que te ayude el vigilante, no es porque el vigilante sea una persona agresiva. Sí. Simplemente porque cumple su Sí, pues función. parece que son camorristas aquí, ¿no? Se quiere poner un poco En todas las películas se agrede al vigilante. De gente forzuda y con... Claro, y sí. en las películas siempre el primero que cae, el que dispara, siempre es el vigilante. El tonto de la película es el vigilante. Eso no es así. No, Eso no yo debe creo ser. que es bastante llamativo y cruel. No debe ser vigilantes que hay armados, desarmados. Oye, pues va a ser apasionante ese programa y aquí también vamos a intentar en la clave crítica romper un poco esos estereotipos. Oye, pues voy a empezar por aquí porque digo yo que habrán tenido mucho trabajo también los vigilantes de seguridad, por ejemplo, en estos días de Semana Santa. Hablamos de los datos de ocupación. En Almería, la provincia, se habla de un 70% aproximadamente de media. En la capital, jueves y viernes santos, se habría alcanzado el 90% y llama la atención aquí en el municipio elegido que se habla de 8 puntos más que en 2025 hasta un 93% de ocupación. Al final, crisis económica, pero parece que los datos van acompañando, ¿no? ¿No es así? Hombre, el dato es positivo. Si el sector productivo del turismo, en este caso cuando llega una Semana Santa, sube la ocupación, obviamente eso va a incrementar la economía de la provincia y además en el país, y eso es tremendamente positivo para nosotros, por los que vivimos en Almería, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un crecimiento estacional, que no es permanente, que en absoluto te está diciendo que se hayan solucionado los problemas estructurales que están detrás de esa ocupación, detrás de ese sector productivo, detrás de las profesiones precarias que están alrededor del turismo, por ejemplo. Es algo estacionario, pero por supuesto cualquier incremento económico, ya sea de turismo exterior o del nacional, siempre va a ser positivo. Y en el caso de la seguridad privada, como tú me decías, aumenta el trabajo desconsiderablemente. Y no solamente a nivel privado, sino a nivel de la vía pública, porque en muchos casos se acompañan las profesiones. Claro, totalmente. Bueno, la semana pasada recuerdo que decíamos, Rocío, también pues un poco la duda de si respondería el tiempo, también lo de las reservas de última hora, y comentaba Miguel Vera, dice, bueno, la verdad es que aquí mucho quejarnos, pero yo llego a un bar y están todos llenos. Y ciertamente a Saal lo que ha confirmado es que había mucha gente, aunque parece ser que han gastado un poquito menos que el año pasado. Sí, creo que el perfil del turista ha cambiado un poco. De hecho, creo que se ha cambiado un poco más la visión esa de, en vez de ir a hoteles, ir a apartamentos, sobre todo aquí en esta zona que se ofertan bastante, para ahorrar pues ese dinero que antes te gastaba en un bar, en desayuno, comida y cena, ahorrarlo y hacer esas comidas en los apartamentos. Es verdad que el turismo ha crecido, no se ha hecho tanto gasto como otros años, pero yo creo que responde un poco a eso, a que la situación está mal para todos. A todos nos gusta mucho salir y creo que nos estamos recortando en algunos aspectos. Bueno. Pero es cierto que todos los bares, por lo menos de donde yo he salido, si no ibas con reserva, no podías comer en ningún sitio. Sí. Entonces, bueno. Hombre, algo debe haber, y quiero escuchar también qué opina Verónica de lo que ha sido la ocupación, aunque la hemos pillado fuera en La Rioja, pero hace tiempo ya que los bares casi que veo que establecen como que si se ocupa una mesa hay que pedir al menos una ración, o que hay que pedir algún plato importante al medio, como que detectando que se amplía, digamos, el tiempo de ocupación de una mesa, pero no se consume con tanta alegría. Claro, si es que no hay mucho dinero en el bolsillo, ¿no, Vero? No todo el mundo tiene mucho dinero en el bolsillo.
No tiene mucho dinero todo el mundo en el bolsillo, pero todo el mundo sale y todo el mundo está Sí, ocupando sí. las mesas, con lo Eso es cual verdad. algo falla, Sí, sí, estoy algo no contigo. está cuadrando. Los bares es cierto que están llenos y que puede que se consuma menos, pero que la gente sale. El tema de la ocupación y de que haya habido más o menos, yo lo que sí te puedo decir, aún habiendo estado de viaje, es que he visto unas colas de retenciones de gente que está en Andalucía marchándose impresionantes, de horas y horas y horas de coches, toda la carretera, la A4, saliendo de Andalucía, a tope de coches. O sea, se notaba el movimiento que había hacia Andalucía, de coches de toda España. Impresionante. Horas y horas y horas de retenciones. Sí, sí. En sentido contrario, gracias a Dios. Sí, En sí. sentido Claro, luego contrario. está, Pero decíamos bueno. el Ejido, ¿no? Que parece que destacaba por esos datos. Es cierto que el Ejido como ejemplo nos flaquea un poco porque no tiene la No tenemos cantidad de plazas plazas hoteleras que tienen otras localidades, ¿no? Sin Faltan embargo, en hoteles Almerimar, en un lugar, realmente. Rocío, que está siendo cada vez más codiciado y en donde están saliendo datos de, bueno, un interés urbanístico y un crecimiento de los precios pues, casi especulativo. Sí, Incluso. bastante especulativo, además con un crecimiento asombroso de los pisos y apartamentos turísticos, que de hecho hoy salió una noticia haciendo un poco de referencia a eso, de que una gran parte, un alto porcentaje, los tienen fondos de inversión, fondos buitres, pues, para especular con esos pisos turísticos. Sí, sí, o sea que eso ellos mismos tensionan, ¿no? Lo que es una situación inmobiliaria. Y luego, bueno, está Y también eso en un municipio donde faltan viviendas para alquilar para la gente normal, Sí, que sí, sí. la gente no encuentra viviendas para poder vivir, con lo cual el tema también es preocupante por ese sentido. Bueno, Porque habrá la que ver gente, la a gente cuánto no ascienden encuentra los alquileres, por vivienda. ejemplo, este próximo verano. Pues en te el lo mundo de digo, Almerimar, Pueden de ser 3.000, 4.000 3.000 euros. euros, 4.000 euros, dependiendo qué zona, pero Una cosa moderadita, ahí ¿eh? está, sí, Es verdad, 3.000 pero- euros al mes no te los quita nadie. Y luego tenemos el atractivo de las procesiones, no tan repletas de gente como pueden ser en Málaga, en Sevilla, bueno, no sé si en Huelva, en Jaén También. parece que también, en Huelva También. también. Y lo que sí parece que estamos lejos de, bueno, por ejemplo en Málaga uno va en periodo de procesiones y se pide una Coca-Cola, pero ya no en un restaurante, en una la tienda de calle. ultramarinos que le pueden cobrar 5 o 6 euros perfectamente, ¿no? Por un refresco. Eso no ha llegado aquí a Almería, ¿no? Por lo menos. Y esperemos que no llegue, Que no llegue nunca, de porque si verdad. llega, Es verdad. mal lo vamos, ¿no? Hombre, yo pienso que hay que plantearse seriamente que a nivel político se pongan límites. O sea, no podemos tener un sector hotelero, un sector de la restauración sin límites, donde la competencia sea casi desleal, que tú vayas a un restaurante, como dices, y te cobren medio sueldo del mes por comerte langostino. Eso no puede ser, no puede ocurrir, ¿no? Y si ocurre, hay un problema de descontrol del mercado por completo, ¿no? Entonces yo pienso que, igual que ha dicho la compañera, que hay un montón de viviendas donde la gente especula, que en cierta forma Sí. está un poco poniendo mina al sector turístico realmente, ¿no? A los profesionales que se dedican a eso. Quizás a nivel político hay que plantearse seriamente poner controles Claro. de la subida de precio de cualquier negocio, porque realmente no podemos dejar que el consumidor deje de consumir por los precios tan elevados, porque el consumo forma parte del sector, del mercado un poco, en cierta forma, y si esa parte del mercado deja de consumir, el mercado también se destabiliza. Entonces, yo creo que a nivel político hay que plantearse en serio poner límites. Claro, es que Claro. es verdad, no ocurre en Almería, pero yo lo he visto en el Parque del Retiro, en Madrid, que uno vaya con 40 grados de calor y vaya a comprarse una aprovechen. botella de agua y le quieran cobrar 4 euros por una botella de agua, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto se puede No hay subir el límite. precio, ¿no? No hay límite ahí, límite. Verónica, ¿no? En principio no hay Pues jurisprudencia. siempre que te lo estén diciendo previamente que el precio es tal y que no es que sea sorpresivo Ya. la subida, puede dentro de la libre Tú competencia. lo coges o lo dejas. Claro, ¿no? lo coges o lo dejas, efectivamente. Igual que en los restaurantes o en el sector hotelero o donde sea, si a ti te están diciendo claramente estos son los precios, si tú quieres los consumes, si no quieres, ¿no? Otra cosa es que no te lo digan y que te estafen, te engañen, Claro. pero siempre que esté claro, a mí no me parece mal que suban o que bajen los precios dentro de su libertad. Lo que me parece mal es que engañen a la gente. Y con el Hombre, por tema del agua, pues son abusos que, bueno, en el agua en concreto ya había limitaciones y había normativas que Debería obligaban a haber. la gente, ¿no? Sí, Debería había haber. alguna normativa que obligaba a los establecimientos a dar dar, agua sí, agua gratuita, agua gratuita gratuita. a la gente que lo necesitara. Con lo cual, en ese sentido, bueno, Sí. Bueno, que nos estamos desviando. Semana Santa, si os parece cambiamos de tema. Ha coincidido con el inicio de la Semana Santa, con el cierre del mes de marzo. Tenemos también los datos del desempleo. Son concretamente 33 personas menos en las listas del paro. Bueno, no parece una cifra demasiado elevada, pero también es cierto que se consigue un nuevo récord de afiliaciones a la Seguridad Social en Almería y nos quedan, no obstante, algunos datos para mí escalofriantes. Sí. Más del 70% de las personas que están en paro ya han perdido toda la prestación por desempleo. Hablamos de
parados de larga duración, que parece que es el kit del problema, Rocío. Parece que es la gente que no acaba de encontrar su sitio en el mercado laboral. También hay mucha temporalidad, entonces sí es verdad que no tenemos una estabilidad en esos puestos de trabajo, y más aquí en la zona del poniente, el sector del manipulado, gente que trabaja en invernaderos, en alhóndiga, entonces son trabajos muy temporales y al final la poca estabilidad lo que genera eso, que no lleguen a cotizar los meses que necesitan para poder tener una prestación. Entonces, ¿sube la afiliación a la Seguridad Social? Por supuesto, son datos muy buenos, pero hay que mirar el trasfondo de eso, no quedarse en el titular, porque lo malo de eso es la falta de estabilidad y sobre todo en esta zona. Sí, sí, llevas además razón, porque hablabas de los contratos temporales. A mí me llama mucho la atención, porque hablaban de que todos los contratos pasaban a ser indefinidos. Tú que entiendes más del mercado laboral, Antonio, y resulta que los contratos temporales han representado el 57,33% de las firmas en marzo. Es decir, que más de la mitad de los contratos, lógicamente, y siendo periodos como las Semana Santa y todo esto, pues siguen siendo temporales, a veces incluso de semanas o de horas, ¿no? Claro, el empleo en España, yo creo que la palabra clave es precario. El empleo en España es un empleo precario, porque, como estamos diciendo aquí, cuando hay una subida siempre es porque hay una circunstancia temporal, como por ejemplo la Semana Santa, que sube los contratos temporales. También están los contratos, por ejemplo, de algunos sectores profesionales, por ejemplo, manipulados, que tienen unos meses al año, que te contratan, son contratos intermitentes, pero a fin de cuentas lo que genera es un mercado laboral completamente precario. La gente no puede hacer planos a largo plazo porque esta precariedad le impide. Y además lo podemos conectar, como lo he dicho antes, de los límites de la vivienda. Hay viviendas que son inaccesibles para esta precariedad laboral, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es que disminuya la precariedad laboral, intentando que los trabajos sean mejores. A nivel sindical podemos luchar para defender los derechos, pero al final los sindicatos siempre topan con el mismo problema, la clase política, quien genera y quien hace las normas, quien las ejecuta. Podemos defender los derechos, pero si las normas no te dan mucho margen de maniobra, no podemos defender del todo los derechos que quisiéramos realmente. El problema está en la estructura de la precariedad, que es un problema político, pero también es un problema social. No tenemos un país a largo plazo, un país con un futuro aceptable si todo el mundo tiene un empleo precario. Estamos hablando de un 57%. Y del sector servicios, ¿no? Que es también lo que hemos dicho en más de una ocasión. Bueno, la cifra concreta, que lo tenía por aquí apuntado, son de 300, a ver que lo digo exactamente, 343.458 afiliados en la provincia. Pero claro, Vero, si seguimos creciendo demográficamente, si decimos que cada vez hay más inmigrantes también que llegan, considero normal que cada mes se alcance un nuevo hito de cotización, ¿no? Esto no debería ser tan llamativo. Y eso teniendo en cuenta toda la gente que está trabajando también sin estar cotizando también, sin estar dada de alta, sin tener sus papeles en regla y que sin embargo está trabajando. Pero es que podrían ser mucho más, porque son menos de 350.000 cotizantes en toda la provincia de Almería, ¿no? El dato es bueno, y aquí en Almería la gente lo que percibimos es que hay trabajo y que la gente trabaja. Lo que pasa es que también es cierto que vemos después casos concretos de gente y también con un perfil determinado, como gente de una determinada edad, que no encuentra trabajo y que es cierto que hay casos que son sangrantes porque no tienen acceso a ayudas públicas, y ver la injusticia de que haya gente que esté cobrando ayudas públicas a lo mejor que no debiera, y otras personas que por su condición de verdad, por su edad, por las circunstancias que tiene, están quedándose al margen del mercado de trabajo y están pasando situaciones desesperadas de verdad y sin ayuda social de ningún tipo. Entonces, debería de haber un equilibrio y que eso se pudiera controlar y que se pudieran examinar los casos, caso por caso, y no se quedaran personas al margen de la sociedad, que se están quedando también. Bueno, tú decías que algo falla, algo después de todo tiene que fallar si el 70% de las personas que están en desempleo son de larga duración, que han pedido todas las prestaciones. Evidentemente, Antonio, esa gente algún tipo de ingreso debe de tener. Pero es que ahí tenemos dos circunstancias, dos reglas de alternativa, ¿no? Por un lado, hay personas, como dice la compañera, que han trabajado durante un montón de años, han cotizado, y que sin embargo ahora mismo el Estado no les ampara. El sistema no le da ningún tipo de amparo. Y sin embargo, otro tipo de personas que no han trabajado nunca, que tienen todo tipo de ayuda y respaldo social, ¿no? Esas dos realidades paralelas no pueden estar ahí. O sea, ¿se puede penalizar en parte en nuestro país haber trabajado y quedarnos en paro antes que no haber trabajado en la vida? Yo lo haría. Yo no tendría dos realidades paralelas. No puede haber dos realidades paralelas en el mismo país. Yo intentaría que todo el mundo tuviera los mismos derechos. Y eso es un problema que tenemos aquí, que es estructural, porque hay gente que tiene más derechos y gente que tiene menos. Y no voy a decir quién tiene más. Y yo creo que todo el mundo sobreentiende lo que quiero decir, ¿no? Y es que yo creo que España es un país completamente específico, o sea, donde hay una especificidad concreta. Es decir, hay personas, por ejemplo, que no pueden, que tienen
O sea, me he quedado en blanco. Bueno, mejor es quedarte en blanco que meterte en un jardín, ¿eh? Por ejemplo, también te lo digo. Lo que pretendo decir es que hay personas, por ejemplo, que tienen el amparo de la ley para poder cometer ciertos delitos, y esto conectará con algo que viene después, ¿no? Y otras personas que no tienen ese amparo. Yo puedo, por ejemplo, faltar al respeto a un compañero y me pone una denuncia por injuria y calumnia. Pero un político sí puede faltar al respeto a otro y no le pasa nada porque tiene este respaldo judicial, jurídico, en el que está al margen de todo. Entonces, no tenemos los mismos derechos todos. Bueno, pues, y deberíamos tenerlo todos. Guardemos la crítica política, que yo creo que vamos a tener bastante. De hecho, ya después de la pausa nos vamos a ir a... Bueno, iba a decir yo temas nacionales, bueno, es que no van a ser nacionales, van a ser internacionales e incluso universales, porque vamos a hablar del universo. Pero bueno, respecto al paro, hablábamos también, o se comenta cierta desaceleración, Vero, tú que eres de aquí del Poniente, que también hablas con agricultores, en la contratación del campo. Y esto, claro, choca con que ahora estamos yendo a los supermercados, los tomates a 3,75, a 3,50, los pimientos a más de 3 euros. Hay mucho precio en las pizarras, pero parece que muy pocos kilos, ¿no?, que se están vendiendo. ¿Está desacelerándose el campo? ¿A ti te llega el que, bueno, no... Y no también demasiadas plagas que por mucho que estén vendiendo, pues no están sacando rendimiento. La gente no está muy contenta. ¿Hay cierta incertidumbre? ¿Tú notas la incertidumbre en Pues el sí, campo? porque el tema de las subidas con los carburantes tienen un impacto directo en la agricultura, y las subidas de precios con todo lo relacionado con los insumos del campo es que está afectando totalmente. Los agricultores están asustados. Y obviamente, si es que estamos asustados todas las personas, claro, con qué va a pasar y qué no va a pasar. Y una última cosa, porque claro, hablaba con Asaja, la patronal se ha quejado por las ayudas que ha puesto el gobierno central por la crisis de la energía, por esta crisis, por la guerra de Irán, porque excluye a todos los propietarios de menos de 2 hectáreas. Que son la mayoría de aquí, porque sí hay gente que tiene más hectáreas, pero la inmensa mayoría son pequeños propietarios, explotaciones familiares que no llegan. Claro, sigue sin entenderse el modelo Almería, y es que no tiene nada que ver. Es personas que con 1 o 2 hectáreas tienen un gran negocio de producción, ¿no? Y se están quedando fuera de esas ayudas que sí le están afectando en el resto de los precios, con lo cual tampoco debería. No sé es si una desigualdad. Tú lo ves también así, Sí, ¿no, igual. Rocío? Es verdad que creo que luego eran 50 euros por hectárea desde 2 hectáreas. O sea, el que tuviera 3 hectáreas le dan 150 euros, lo cual también en una agricultura intensiva es como que no te den nada, ¿no? Como casi que te den las gracias. Bueno, pues por aquí nuestro primer repaso en una semana que es de vuelta a la normalidad. Inicio, por cierto, el tercer trimestre. Ya iremos repasando cómo está la educación también en las próximas semanas, porque estamos llegando al final y hay retos importantes como bajar la ratio a 22 alumnos por clase en educación infantil. Pero hoy nos vamos hasta la Luna, vamos a despegar después de este breve alto en el camino y comentamos un poquito pues ese viaje y si realmente, a esto le va a gustar a Antonio, se llegó a la Luna en 1969, ¿no? Era como decía. Bueno, ahora lo hablamos. Pues ya estamos de retorno, y de retorno lo cierto es que están también los 4 astronautas que han viajado en el Artemis II y desde luego se han llevado una experiencia inigualable para alcanzar la distancia a nuestro satélite, a la Luna, y dar algunas vueltas a través de su órbita, fotografiar con dificultades, parece ser, durante unos 30 minutos esa cara oculta de la Luna y bueno, con muchísima expectación a nivel mundial. Una expectación casi que sorprendente, porque por un lado no se ha vuelto a pisar la Luna, eso que tan famoso nos dejó un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso de la humanidad, ¿no? que decía Armstrong, pero que no ha podido ser emulado por esta Artemis II. Parece ser que en 2026 o 2027 hay proyecto de otro cohete, de otra nave espacial, que en este caso sí alunizaría. Pero bueno, ¿de qué sirve todo esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué beneficios tiene que el hombre llegue a la Luna? Bueno, nos dicen que unas imágenes en 4 digital, vamos, perfectamente espectaculares, pero ¿qué más nos queda de esto, además de, bueno, toda esta expectación mediática y la cantidad de millones de euros que se habrán gastado, pues no solamente en combustible para el despegue del cohete, sino para todo lo que ha sido esta misión espacial? Antonio Guerrero, ¿tú por dónde empezarías a conquistar esta respuesta al
alunizaje que no se ha producido, pero que se produjo, dicen, pues hace casi 50 años. Tú eso no lo tienes muy claro. Yo no lo tengo claro. Yo soy los de los que defienden que el hombre no llegó a la luna. Que no llegó a la luna, que era una filmación de Kubrick, que se quedó en el camino, se quedó en el camino, no llegó a bajar. Sí, sí. Y es que yo cuando era pequeño, que fue cuando, bueno, yo nací después de que supuestamente el hombre llegara a la luna. Claro, ¿no? claro. Yo soy, aunque no me parezca, muy joven todavía. Sí, sí, sí. Y recuerdo que me extrañaban mucho esas imágenes que nos ponían de pequeño, donde iban esos astronautas por la luna y tenían como 3 o 4 sombras. Y digo, no me encaja a mí, porque yo iba a los estadios de fútbol, a los partidos con mi padre, y veía un foco aquí, otro por allí, 3 o 4 sombras, y esto sí tiene sentido, ¿no? Pero allí, que estaban en directo, además estaban en directo, con el primer paso que dio, y tenía ya 4 sombras. Digo, no sé, había una divinidad por al lado ahí iluminando, por esa razón. Digo, no me encajaba, nunca me encajó. Sí. Y yo defiendo que obviamente el hombre no llegó a la luna, y primero porque era imposible tecnológicamente en aquel momento histórico, sigue siéndolo todavía imposible, o sea, y mucho menos que lo transmitieran en directo en aquel momento donde estaba todo el mundo expectante de lo que iba a ocurrir. Todavía no es posible hacerlo en directo. Claro, si llegó a la luna, poniéndonos en un casual, hace pues eso, prácticamente 50 años, ¿por qué no ha vuelto a hacerlo? Claro, ni ha vuelto a hacerlo, ni ha mostrado lo que supuestamente se trajeron de allí, porque dijeron que se habían traído rocas. ¿Dónde están esas rocas expuestas para que todo el mundo tenga acceso a ellas, ¿no? O sea, hace poco tiempo, los chinos, concretamente, que fueron los que han empezado esta nueva carrera espacial, porque en los 60 fue todo fruto de una carrera espacial. El Armstrong había estado por encima orbitando, obviamente Estados Unidos tenía que estar ahí también en ese juego, ¿no? Pues ahora este juego lo han empezado los chinos y Estados Unidos tiene que meterse ahí. No puede quedarse atrás porque la palabra clave es colonización. Según las leyes internacionales, sino que me corrija la compañera, la primera persona que llegue ahí... Pone la banderita. La banderita es el colonizador de lo que encuentre. Entonces, ellos dicen que se van a traer tierra, o sea, suelo de la Luna, los chinos. Ya tienen una sonda ahí dentro que ya ha alunizado, concretamente creo que fue en el año 2024. Ellos sí han conseguido llegar. 2019. En el 19. Ellos sí consiguieron llegar y dicen que el siguiente paso es que se van a traer parte del suelo. Serían los primeros en traerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué los estadounidenses no han mostrado el suelo que se trajeron? ¿Y por qué no han vuelto a la Luna todavía? Qué miedo, o sea, China, Estados Unidos, como para poner una estación orbital o poner algunas armas apuntando a la Tierra, que es lo que nos faltaba. Que seguramente eso será la clave, el tema de la competencia con China y el tema de no podemos ser menos y nosotros tenemos que estar los primeros. Y el tema de la colonización y quién hace con la Luna lo que quiera. Entonces, y al final es un poco lo que ocurría también en la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que teníamos el Sputnik, en fin, los perros y demás. En 1959 ya lo fotografiaba Rusia, la cara oculta de la Luna, o al menos que nos dijeran. Hombre, a mí me vale al menos para ir rompiendo algunos mitos. Yo, por ejemplo, he visto ya esas imágenes de la Tierra redonda, ¿no? Para que podía tener alguna la gente duda. Todavía tiene duda. Y luego no he visto algo que llevaban también años diciendo, y es que la Tierra estaba rodeada de toda la basura orbital y de los satélites y demás, y yo veo preciosa la Tierra desde esas imágenes, ¿no? Parece que no nos cuentan toda la verdad. La basura tendrá unas dimensiones que no sabemos si se puede ver tan claramente definida a esa distancia o no. A esa distancia o no. Pero oye, bueno, ¿qué beneficios le veis a todo esto, ya fuera de broma? A mí no me parece mal que se haga eso. Lo que pasa es que teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo en la Tierra ahora mismo, el tema de la Luna como que es lo de menos, vamos. Que se pueda investigar y que podamos saber qué más hay. Yo es que soy muy de las creencias de cuarto milenio y de que pueda haber algo más que no estamos viendo. Sí. Hay demasiadas pistas de que pueda haber algo más que no es todo lo que estamos acostumbrados a ver, con lo cual, bueno, no me parece mal que se investigue y que tengamos más certezas de las que tenemos ahora mismo. ¿Tú qué opinas, Rocío? Yo estoy totalmente en contra de todo lo que estáis diciendo. Estoy fascinada, de hecho, con todo lo que está pasando. Yo soy una enamorada de la Luna y todo ese mundo y que lo rodea. Y me encanta, estoy siguiendo muchísimo todas las imágenes, todas las fotografías. No creo que sea solamente un simple viaje espacial, esto es parte de una misión creo que bastante importante. Se ha dicho mucho, se decía que bueno, que la cara oculta de la Luna ya se vio por un satélite chino que fue el Chang 4. Es verdad que llegó a la cara oculta de la Luna, pero no iba con astronautas, no era un cohete como en este caso con 4 personas dentro. Ellos han estado 40 minutos orbitando esa parte oculta de la Luna, que no es simplemente la parte oculta, es casi el hemisferio sur de la Luna, que es imperceptible a lo que estamos acostumbrados. Entonces creo que para ellos primero tiene que estar siendo una experiencia
inolvidable. Y luego todo esto, como digo, no es un simple viaje, es el principio de una misión. El objetivo no es la Luna, el objetivo es Marte. Es Marte. Se ha ido a la Luna primero para ver cómo está aquella zona, para en 2027, creo, en 2027 no. Sí, 2027, para ir otra misión. Ya, Artemis claro, ya pisar suelo lunar y ya empezar con las bases, porque el objetivo es Marte. Yo creo que todo esto es ciencia, es investigación, es progreso, y lo veo súper importante. Y una cosa que creo también que es muy importante es el factor social que todo esto despierta, porque ahora sale esto y cuántos niños lo están viendo y no quieren ser astronautas e interesarse por el mundo de la ciencia. Todo esto me parece muy, muy positivo. Luego, la lucha entre China, Rusia, Estados Unidos, al final es el liderazgo. Pasa aquí, pasa en la Luna y va a pasar en todos sitios. Es quién es más líder, quién llega antes. Se empezaban a hacer también experimentos de misiones internacionales, yo recuerdo, ¿no? Para la conquista del espacio. Bueno, al final es un anhelo y la búsqueda de nuevas tierras, parece, ¿no, Rocío? Que es un poco, aunque parezca extravagante, lo que ya atisba el ser humano, pues quizá por el cambio climático, por determinados desafíos que se pueda encontrar y tener una alternativa, ojo, ¿no? Claro, es que dicen eso, el objetivo es Marte. La búsqueda de agua. La búsqueda de agua. Fuera de la Tierra. Bueno, y en la Luna parece ser que ha habido agua o el resto de material que podría indicar que había todo es un misterio. Antonio dice que no hemos visto esas piedras, no hemos visto. Yo creo que todo forma parte de algo grande y que no se le da. No se le puede dar todo, o sea, no puede exhibir una piedra así, porque creo que esto será parte de una investigación bastante importante. Yo debo reconocer, yo que soy muy de teorías también conspiranoicas, que yo he leído algunos reportajes en los que hay como hasta 10 elementos en fotografías que hay de la Luna que demuestran que no es la Luna, ¿no? Y hablan un poco de los efectos de la luz, habla también de cómo se ve, digamos, la curvatura del satélite de la Luna, pero yo sinceramente, a mí lo que siempre me extrañaba mucho es ver las imágenes de esa nave con la que acababan alunizando, pensar que tenga que volver a despegar con lo que es el despegue desde la Tierra y desde la Luna alcanzar de nuevo nuestro planeta. Parece ser que eso lo explican porque la gravedad de la Luna es mucho menor y el impulso necesario pues no es tan grande, ¿no? Pero sea como sea, y por no dejar solo a Antonio, dicen que la nave espacial, el ordenador de la nave espacial del Apolo 11 era similar a un iPhone 15 que tengamos hoy cualquier usuario, ¿no? O sea que es verdad que a nuestros abuelos lo que sí hay que reconocerles es una inventiva al menos interesante o curiosa. Yo si quieres te puedo dar mi definición de misterio. Que no es muy creíble que en 50 años no se hubiera repetido. No, hombre, no es creíble para nada. Si el hombre llegó de verdad en ese momento a la Luna, que en 50 años no hubiera llegado nunca más y ya estaba la tecnología, quizá no le vieron es creíble. Un uso mayor, ¿no? ¿O no hombre, vieron... seguir investigando, que es lo que hay más allá de nuestro planeta, importante es bastante importante, pero ¿por qué no se ha hecho? A lo mejor porque nunca se hizo. Sí. Claro, yo pienso que nunca se hizo. Entonces yo puedo dar mi definición de misterio y eso no quita que yo no reconozca los logros humanos. Por ejemplo, hay un montón de teorías sobre las pirámides, de quién la construyó o no. Obviamente las pruebas que están ahí. Si están ahí es porque el ser humano fue capaz de construirla, ¿no? Y cuando digo la pirámide digo un montón de ejemplos, ¿no? Yo pienso que es cierto que la investigación científica, por lo menos para mí, es muy importante. Yo nunca diré que no a cualquier tipo de investigación, siempre estaré a favor. Pero pienso que en el fondo pesa más, es mucho más importante ahora, a nivel político, a nivel geopolítico, encontrar esa posición lunar, digamos, ¿no? de liderazgo sobre otro país de competencia como es China, ¿no? Yo pienso que eso está por encima realmente de la investigación científica, que en absoluto deja de ser importante. Cuento mi definición de misterio, si os parece, ¿no? Sí. Yo pienso que el misterio es importante como la utopía, como ese motor que genera el pensamiento, que genera los deseos, que empieza a generar cambio en la sociedad. Yo pienso que es muy importante que exista misterio. Pero el misterio es temporal. Es decir, nosotros con nuestra capacidad racional, con la capacidad investigadora científica, somos capaces de darle la explicación racional a casi todo. Cuando llegamos a una explicación, luego el misterio se traslada a otro espacio. Es decir, si el misterio está aquí, cuando sabemos explicarlo, el misterio se desplaza. Tendrá que ir a nuevo horizonte, claro. ¿no? Eso no significa que el misterio no sea importante como motor anímico, como motor de incentivación del pensamiento. Pero el misterio no tiene un patrimonio propio, no tiene un título de propiedad de algo, sino que lo que hoy es misterio, mañana no lo será, y viceversa, ¿no? Y encontrará otra cosa. Es decir, si hay una cara oculta de la Luna, yo creo que tiene mucho más de misterio que de realidad. Es cierto que la lucha por los recursos es importante, que todo esto persigue pues una ampliación de
de la supervivencia terrestre, de que algún día, ese sueño de que podamos vivir en otros planetas, en el espacio, los recursos son muy importantes, pero yo creo que ese misterio que está ahí, la cara oculta de la Luna, tiene más de leyenda que de realidad. Y pienso que cuando realmente se llegue, dentro de 400 o 500 años, porque todavía no ha llegado ni hay tecnología para llegar, pues se descubrirá que están solamente recursos, o los que sean, ¿no? Entonces el misterio será otra cosa distinta, pero que el misterio no tiene título de propiedad. Sí, sí. Bueno, pues el espacio es la última frontera que decían en la serie. Yo he sido muy aficionado a la ciencia ficción, ¿no? Y es cierto que al final pues siempre está en el anhelo del hombre pues ir descubriendo y alcanzando esos determinados retos. Pero claro, esto, y cambiamos de tema, va a coincidir concretamente con que se acaba un ultimátum, que es el de Trump respecto a Irán y para que se abra sobre todo el estrecho de Hormuz. Bueno, es curioso porque Trump, a pesar de que cada día se levanta con un discurso diferente y con una casi que locura distinta, pues cuando habla afecta muchísimo e influye a los mercados. Ahora, cuando se habla del fin de la guerra, ya empieza a bajar el precio del barril de Brent, empiezan a comportarse los mercados con estas dinámicas más positivas, pero claro, el asunto es que parece que en Irán no hay tampoco una cabeza visible que sea la que esté gobernando el país y que luego hay muchísimas dudas de que se puedan alcanzar las 2 de la madrugada, hora española, ese ultimátum, ¿no? Y esa apertura de la guerra de Hormuz. Y lo que más miedo da es lo que decía al principio Antonio, es que se amenaza directamente con la destrucción completa y total. No que se amenace, se avisa de que tiene capacidad Estados Unidos para hacerlo. Hombre, yo pienso que coincido contigo en el presagio de lo que puede ocurrir. Esperemos que no ocurra, esperemos que esta noche todo sea simplemente un comentario y que no llegue a... Pero creo que sí tiene capacidad suficiente como para cumplir lo que dice, esa oleada de terror sobre Irán. Creo que si ocurre, vamos a empezar, digamos, a otro nivel de complejidad geopolítica, similar al que tuvimos en la Guerra Fría, los que fuimos pequeños en aquellos años, ¿no? Y creo que eso va a cambiar muchas más cosas que el precio del petróleo. Creo que va a haber un montón de más cambios geopolíticos, porque si un país demuestra precisamente ese dominio militar, los que todavía tienen cabezas nucleares seguramente empiecen a plantearse la posibilidad de utilizarlo. Entonces yo creo que el riesgo va a ser muy grande si cumple lo que dice, que probablemente, desgraciadamente, puede que lo cumpla. O sea, que estaría hablando ya de bombas nucleares. Sí, ¿no? sí, yo no tengo ninguna duda de una persona que está totalmente enajenada y que utiliza además Twitter, bueno, X, para lanzar esos mensajes y esas amenazas. Bueno, es que como digo... Es que y en nombre de Dios, me llamó la atención ahora que hablas de Twitter como diciendo viva Dios. Sí, Dios, es que como él se ve en otra esfera y con esa altitud que él tiene, pero que está amenazando a un país y vamos, que va para adelante y dice que cumple su amenaza. Está violando, ya lo dije el otro día, el derecho internacional. Estamos, además, Europa le está mostrando una debilidad terrible porque está callada. Si hoy comete su amenaza, al final yo creo, y lo digo así, que vamos a estar hablando de crímenes de guerra, porque es que está amenazando a civiles, a instituciones civiles, a población civil. O sea, este hombre está totalmente, como digo, enajenado. Luego, además, hoy sale la noticia amenazando a los periodistas del New York Times porque están publicando noticias que no son de su agrado. Ha hecho otro comentario que quiere ser el presidente de Venezuela. Y seguimos aplaudiéndole. Yo creo que ha perdido totalmente el relato y lo que creo también que es un problema, que la gente que a día de hoy sigue aplaudiéndole, sigue animando a Trump y sigue defendiéndolo, creo que está cometiendo una falta de respeto enorme a la democracia. Fíjate que antes hablabais de espejo, por ejemplo, de que se ven los niños con lo de los astronautas. Esto también es un espejo Totalmente. en el que se mira el mundo. Verónica, por ejemplo, que entró en una corriente de cambio también político, ¿no? Para mejorar, y ahora hablaremos de la corrupción, ¿no? Que además hay muchos ejemplos. Qué pena el espejo en el que se puede mirar ahora la política si hablamos de las grandes potencias, ¿no? Porque de hecho se está mirando porque no son pocos las personas que lo alaban y le aplauden, a semejante chiflao. Sí, no tiene otro nombre, y una persona con el carisma que está demostrando que tiene y la falta de empatía y la falta de humanidad total. Se está anunciando como un genocida.
y hay quien le aplaude Sí. a eso. Ya cada vez menos, aquí llama la atención, pero en España, Pero en España solamente sí. Vox parece que es el que se ha quedado ahí apoyándose en fisuras. No tiene justificación ninguna que aplaudan semejante En cuanto a nivel semejante político, luego ya las personas, semejante claro. persona y con semejante mensaje, que cualquier cosa vale y que yo aniquilo a la parte de la humanidad que me da la gana por la fuerza para ocupar un país. No tiene justificación Es que ninguna. ninguna. Se ha Y quedado los sin términos. justificación. Lo único que creo que pueden pararlo de verdad, y a lo mejor por eso está más nervioso, son los propios estadounidenses, con las elecciones que tengan y los cambios que tengan que hacer, y viendo cómo le ha salido el tiro por la culata con Irán, pues está cada vez más nervioso. Y lo malo es que un loco peligroso y con poder, pues es muy peligroso, de verdad. Y esperemos que no se cumpla el ultimátum, y lo que está haciendo, vamos, es denigrante. Y que el hecho de que Irán tenga armas nucleares también, pues bueno, puede dejarnos a la humanidad. Sí, sí. Y claro, todo esto, Israel, que no lo olvidemos, también haciendo de la suya, en Irán, en el Líbano, que parece ser que y también aprovechando la ocasión bien para... De Y hecho, hoy, hoy estaban lanzando mensajes, pero claro, es que ahí ya entra otro problema en juego. Estaban lanzando mensajes de que iban a atacar a Irán desde Israel y se han lanzado de pues, que la gente no se acerque a las estaciones de tren, que no se acerque a esos transportes públicos, porque Efectivamente, posiblemente sean donde van a bombardear primero. ¿Qué pasa? El problema que ese mensaje no llega al ciudadano, porque no hay televisiones, no hay Claro. radio, no pueden hacerse eco de todas estas amenazas. Sí, sí, además de transporte, servicio público, petroquímica, industria petrolera, incluso energía, ¿no? Lo que quieren es acabar con Centrales el eléctricas. suministro en muchos lugares. Y, Se está pasando, la guerra también tiene una normativa, la guerra también tiene leyes que tienen que cumplir, y es que están pasándoselo todo por las narices, están haciendo tropelías y atropellos contra la humanidad, Es y un tablero tendrán que ser juzgados por eso. La humanidad tendrá que Sí, juzgarlo. es que Ahora, es un tablero completamente ¿hasta diferente. cuándo van a estar así? O Pues sea, vamos a ver si no se Trump llevan ha a la humanidad. Trump ha pasado camino. de decir que todos los países tienen que aumentar sus aportaciones a la OTAN, a decir que Estados Unidos se sale de la, Puede de con la todo. OTAN, ¿no? O sea, es que Claro. estamos ya en un nivel de como si fuera una egocentrismo. partida de musa al máximo órdago, ¿no? Esto ya Hombre, no... yo, por ejemplo, yo defiendo, aplaudo pues la postura de España, la postura del gobierno de decir no a la guerra, porque obviamente es una situación terriblemente peligrosa en la que hay que intentar poner frontera. No solamente España, sino yo creo que todos los países de Europa deberíamos trabajar en el mismo equipo, ¿no? Cosa que no está ocurriendo, ¿no? Pero sin embargo yo sí defiendo el aumento del gasto militar. ¿Por qué? Como legítima defensa. Porque la situación que se está creando ahora mismo a nivel geopolítico es tan distinta a la anterior que Europa tiene que tomar en serio eso Claro. de crecer militarmente, porque tiene que defenderse, tiene el derecho a la legítima defensa y no estamos incentivando Y eso. fuera de la OTAN, porque no sabemos lo que va a Fuera de pasar con la OTAN, con lo cual tenemos No que podemos tener una defensa de un verdad. padrino que sea Estados Unidos en la OTAN. La OTAN tiene que ser autosuficiente también, ¿no? Entonces yo pienso que eso sí lo haría. Pero en el caso concreto de este individuo, que ya ni siquiera hay que llamar imperialismo yanqui. Es que es un hombre que iba a recibir a víctimas en ataúdes con una gorra puesta. O sea, es que estamos hablando de este señor, Esto ¿no? es el imperialismo trampiano, ¿no? No Claro. el imperialismo yanqui, ¿no? Yo un día me tomé la molestia de investigar un poco su biografía personal y me quedé muy sorprendido porque cuando era un niño tenía problemas de conducta y el padre lo mandó a una escuela militar para que le dieran disciplina. Pero cuando salió de esa escuela militar salió mucho más crecido todavía, mucho más empoderado, que empezó a montar empresas, construyó la Torre Trump esa tan famosa. Tiempo después tuvo su propio programa de televisión en Estados Unidos, donde él despedía, era como lo que hace este hombre con los restaurantes. Sí. Le decía, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y Sí, como el Chicote. Como el Chicote, también salió en la serie esta de Will Smith, cuando estaba Sí. en el auge aquella, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él sabía que tenía que su objetivo era la política, Sí. y sabía que tenía que pasar por los medios de Y comunicación. sale también en Solo en Casa. Es verdad que él También, hacía también. como sus cameos en sí. grandes producciones. Y Claro. al final ha acabado siendo lo que él parece ser, que desde pequeño también he leído yo, manifestaba, que es el dueño del mundo, ¿no? Sí, Es sí. un poco lo que él Es un quería. psicópata, tiene síntomas psicopáticos por completo, ¿no? Y él quiere ser eso, el dueño del mundo. Tiene esa fantasía que él la tiene que cumplir como sea. Le Y da encima, igual. y encima ser se cree que con el amparo de Claro, Dios. Ojalá claro, que Dios claro. meta la mano y lo pare, de verdad. Se pasa la legislación internacional por donde quiere. Hace lo que realmente lo que le da la gana. Claro, ya ha comentado además Rocío hace una semana esa imagen, creo que fuiste tú, Rocío, de Trump rezando y un Sí, grupo a su todo. alrededor, tocándoles Sí. incluso, ¿no? Y dándoles como la bendición. Y sobre lo que dice Antonio,
En Alemania han pedido a todos los jóvenes de hasta 45 45 años que no pueden salir del país más de 3 meses si no lo notifican ante cualquier petición de alistamiento a filas, ¿no? Por un caso de conflicto bélico. Y no es conflicto bélico, pero sí es una guerra contra la corrupción la que, bueno, entendemos que lleva la judicatura en España, y aquí la verdad es que encontramos también a personajes que serían dignos de cualquier película de sátira, ¿eh? Es como, por ejemplo, el comisario Villarejo, al que ahora vamos a ver en una atención que ha hecho a los medios, pues prácticamente riéndose los periodistas, ¿no?, como es habitual, y en el que empieza a valorar uno de los procesos que en este caso afecta al Partido Popular, y es la operación Kitchen. Pero es que también esta semana han empezado a desfilar ya Ábalos, Koldo, Aldama y todos los que tienen que ver con el caso Mascarillas. Bueno, vamos a ver un minutillo lo que decía el comisario José Antonio Villarejo después de prestar declaración ante el juez por el caso Kitchen. Estaba previsto, todo perfecto, todo muy bien. Va todo bien. ¿Han pedido todos el archivo de la causa? ¿Las defensas de los encausados? Pero yo no puedo, no puedo revelar secretos, que luego me vuelven a acusar otra vez de revelar secretos. Pero ya es Muy inteligente, muy bien, esto está muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Todo esto es humo. El señor San Roland tiene que explicar la contabilidad que le lleva al rey emérito, eso es lo más importante, eso es lo que ustedes pasan de puntilla. Pues ahí estaba el famosísimo comisario Villarejo, que es una parte fundamental de la operación denominada Kitchen, que ya saben que, entre otras cosas, lo que estudia es el uso de recursos públicos para el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Y el excomisario, pues que solía estar en estas líderes de espionaje, pues parece ser que sabe más de lo que dice, ¿no? En este caso, para no vulnerar, dice, el secreto sumarial. Pero como principales acusados, Vero, tenemos al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y también al ex número 2, Francisco Martínez. También vemos a comisarios de policía que están declarando en uno de los últimos coletazos de lo que fue también la gestión del Partido Popular, que también nos ha dejado, además de la Kitchen, la Gürtel y, en fin, otra serie de historias. Han pasado ya de esto, pues, unos pocos años. 13 años, dice. Me parece gravísimo. Que tarden 13 años en juzgar una causa así para que prescriba. Y es que no tiene fundamento. ¿Y por qué se tardan 13 años? Porque, por ejemplo, y ahora hablaremos del caso Mascarilla. ¿Por qué se tardan tantos años en algunos casos y en otros se aceleran? Eso porque depende de las personas que instruyen y que aligeran o enlentecen las causas. También depende de las causas y de... Hombre, hay causas que son tan enormes y tienen tanto volumen de foliado, nada más que para mirarlas, para cualquier movimiento que se hace, diligencia, pues se tarda, porque son miles y miles de folios. Entonces, dependiendo de las cosas, en esta causa tiene que haber muchísimo volumen de todo tipo de diligencias, pero es que 13 años son demasiados años, es una barbaridad. Y a mí la sensación que me da muchas veces es que determinados casos tardan tanto precisamente intentando que prescriban, porque no tiene fundamento. Pero bueno, al margen de eso, es significativo que ahora mismo haya sobre la mesa casos de corrupción de un partido y de otro, de tanto del PSOE como del PP, de esa envergadura, pues que es muy grave. Es que la política española necesita una regeneración democrática, pero urgente y además por imperativo legal. Claro, que los partidos se pongan de acuerdo en que haya normativa que prohíba todo esto y que tengan consecuencias y que haya una normativa que obligue a tener decencia política, vamos. Así debería ser. No... Claro, en el caso de la Kitchen, ¿no? Pues la gente dice, bueno, es que esto es corrupción, es espionaje para ver si el hombre robaba o no robaba. Claro, ¿por qué el ministro del Interior, si tenía alguna idea o información de esto, no acudió a la Fiscalía Anticorrupción y en lugar de hacer un espionaje que hubiera habido una investigación judicial que hubiera sido lo más pertinente? A mí, de verdad que el caso Kitchen me parece la vergüenza política e institucional más grande de la historia de España. Pero además muy grave que se utilice a instituciones públicas, a funcionarios públicos para evitar que salgan unas pruebas que incriminan al partido que en ese momento está gobernando, que recordemos que era el Partido Popular. Han pasado 13 años. Yo no creo en las coincidencias ni en las casualidades. Llegan los dos a la vez. Aquello fue muy grave. Es que creo que eran 70 policías
8 comisarios puestos al servicio y del bueno, y Interior. muchas cosas, porque yo estos días que ya ha empezado el juicio he estado escuchando cosas, leyendo, y muchas cosas que caen en el olvido. Yo no recordaba, y es verdad que aquello fue muy significativo, el falso cura que entró, por ejemplo, en la casa de Luis Bárcenas, que maniató a su mujer y a su hijo, tremendo, ¿eh? buscando pruebas, que luego murió en la cárcel, como tantos otros también a lo largo de Que la desaparecen Gürtel. por Y, extrañas claro, circunstancias. de la Sí, Gürtel, la Kitchen al demasiado. final es como surge, o sea, la Kitchen surge por la Gürtel. ¿Cuánta gente ha muerto en circunstancias extrañas? Este hombre, el falso cura, murió en la cárcel. Pero bueno, como él, hubo también muchas operaciones de colarse en la casa, de intentar buscar una información que no encontraban, que no se sabe dónde está, los pendrive, los teléfonos, o sea, unos movimientos. Que parece un libro de Mario Puzo. Nos Claro, pero es que recuerda, nos pasan recuerda a 13 otra años, época de España sí, negra que no efectivamente. debería de volver, no Pasan debería de haber 13 vuelto en años ningún caso. Y vuelven a salir aquellos audios, y hoy escuchaba justamente a María Dolores de Cospedal cuando en uno de los audios que la libretita tenía que desaparecer. La libretita donde estaban todos los nombres, donde estaba ese M. Rajoy, El que famoso. casualmente no coincide con el que era presidente del gobierno. Ella tampoco ha sido imputada, de hecho se ha pedido que se impute y se ha declinado la propuesta porque ya han pasado muchos años y ya es lo que decía no tiene Verónica. sentido. Se me parece una vergüenza institucional terrible, que no tiene, o sea, que no le quito importancia, por supuesto, al caso Mascarillas, que también me parece una No, y ahora vamos a ir vergüenza con él, claro. de eso, pero esto a nivel institucional lo que hace es que pierdas la confianza en esas instituciones, Claro. que eso es muy peligroso, porque al final, y llega una operación después de 13 años, y al final los ciudadanos, ¿qué pensamos? Aquí todos tienen impunidad, aquí no pasa nada, todos son iguales, y eso es lo que caemos la mayoría. Y eso al final llega a la desafección política, y por eso al final todas las elecciones que tenemos a la vista y esta última son tan peligrosas, porque esa desafección lo que Claro, hace es que la gente claro. mira a los extremos. Claro, no, y es que además luego escuchan, por ejemplo, lo que decía Villarejo, que se reía, ¿no?, directamente de la ciudadanía, pues hombre, ¿qué esperamos? Y esto, pues, crece la desafección, pero también yo creo que cuesta trabajo luego querer plasmar que la corrupción es algo muy aislado, que compete solamente a personas muy particulares de los partidos, cuando, y ahora hablamos del Mascarillas también, pero curiosamente en el Mascarillas, ministro de Transporte, persona que era secretario de organización del Partido Socialista, aquí el ministro del Interior, hablamos de Cospedal, que también era un peso fuerte del Partido Popular, pues serán unas poquitas habas negras, pero siempre están en la parte alta de la pirámide, ¿no? A mí realmente todo esto me parece espantoso, me parece horroroso, creo que decirlo con esas palabras, y entiendo perfectamente pues, el desinterés que tiene la población por los procesos electorales, por la clase política, con los comentarios políticos que vemos en las redes. La población está completamente al margen de la política, no cree ya en el sistema de partido, en absoluto, porque sienten que los políticos no hablan de sus problemas. Encima quieren que los ciudadanos hablen de los problemas de los políticos y además que colaboren en la solución de esos problemas, cuando realmente al ciudadano lo que le importa es sus propios problemas. Y que perdonen a los políticos cuando les Encima piden hay que disculpas perdonarlo, ahora, hay ¿no? que Que ahora, perdonarlo. lo siento, me he equivocado, ¿no? O sea, nadie habla de trabajo, de mejorar la precariedad, nadie habla de la accesibilidad a la vivienda, que eso realmente lo que nos interesa a los ciudadanos es eso. No nos interesa pues, todo lo que estamos diciendo aquí, que es horroroso, que es espantoso y que no debería de ocurrir ni permitirse que se dilatara tanto en el tiempo como se está dilatando, ¿no? Como dice Perdón, la Antonio, y un compañera, apunte que quiero hacerte al hilo de eso. Y lo que tampoco nos interesa a los ciudadanos es ver a una dirigente política, como ha salido, diciendo, cuando le han preguntado por estos juicios, diciendo que esto, que a ver quién va a desempatar. Porque eso me parece de verdad una auténtica vergüenza, que un dirigente político, sea del partido Como que si fuera sea, un partido, como si fuera un a ver, partido de fútbol, a ver quién intercambio de desempata. votos. Es que este juicio ya llega, los que estaban en ese momento no son los que están ahora, ya, pero es tu partido. Estamos hablando de un dinero con el que supuestamente se pagó una sede y de un juicio que llega 13 años más tarde cuando tenía que haber llegado. Que mínimo que se pida perdón y que se pidan responsabilidades. No se diga ahora a ver quién desempata, porque eso de verdad me parece que hace mucho daño a los ciudadanos, mucho daño a la gente de su partido y mucho daño a los votantes del Partido Popular. claro, porque esto no puede ser un juego, ni puede ser que no es un juego. un partido donde haya rivalidad. Esto que no es no un puede juego. ser así. Esto es algo mucho más serio y además los ciudadanos nos merecemos ese respeto, ¿no? Yo tengo una reflexión y va sobre esa impunidad que tiene la clase política. Como decía antes, cuando me quedé en blanco, esas dos realidades paralelas en las que un ciudadano si se insulta a otro ciudadano directamente lo imputan por injuria y calumnia, y sin embargo un político puede faltar respeto a otro político y aquí no pasa nada porque está aforado. Claro, el Tenemos los otro aforamientos. día de hecho además se vio, le ocurrió a Juanma Moreno, que una persona le increpó por el tema de Amama, en fin, de lo del cáncer de mama,
Y luego ha salido también la portavoz de la Junta de Andalucía criticando ese hecho, porque al parecer eran militantes del Partido Socialista. O sea que aquí supongo que es un poco por ahí, Sí. ¿no? Ellos se insultan. Me parece entre terrible. ellos y A no mí el pasa nada. aforamiento me parece una falta de respeto al ciudadano, porque según la Constitución todos debemos ser iguales. Está el artículo 14, que yo creo que la misma Constitución es una contradicción en sí misma, porque todo redunda en cómo cuestionar el artículo 14, que es el de la igualdad. Aquí no, la igualdad no se respeta para nada. Los políticos de por sí ya tienen un estatuto especial que no tenemos los demás, ¿no? Y creo que esto es espantoso, por eso la población ha pedido completamente el interés, y creo que lo que sí deberíamos exigir los ciudadanos es la ejemplaridad, o sea, que los políticos sean un ejemplo. En una democracia, porque estamos en una democracia, no estamos en una aristocracia, en una democracia el político tiene que ser ejemplar y tiene que dar ejemplo, es decir, tiene que dar ejemplo sin ningún tipo de aforamiento, tiene que dar ejemplo sin ningún tipo de impunidad, y tiene que ser capaz de convencer a las masas por sí mismo de que merece el voto, con su gestión, no hablando mal del político contrincante. Está claro. Porque a mí no me interesa para nada lo que un político piensa de otro. A mí lo que me interesa es cómo va a hacer la gestión sobre mi problema. Bueno, pues Efectivamente. estas presuntas prácticas de la Kitchen, que eran hace 13 años, pero afortunadamente todo mejora con los años, entonces ha habido también cambio de gobierno y pues se entendía que todas estas situaciones iban a desaparecer, pero no obstante llegamos a otra operación que es la mascarilla, que esta por cierto nos suena mucho aquí en Almería, porque es que ha ocurrido lo mismo, si bien con otras proporciones o otras dimensiones. ¿Qué investiga en este caso el caso Mascarilla? Pues las presuntas mordidas y comisiones irregulares en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Hay hasta 80 testigos, 13 sesiones programadas y aquí pues desfilan el que era ministro de Transportes, como decíamos antes, José Luis Ábalos, también su asesor Koldo y Aldama, que es un personaje que a mí también me está llamando mucho la atención porque es un hombre que era un corruptor, que fue un conseguidor, pero que sin embargo ahora está paseando por todas las televisiones como si fuera el héroe del pueblo, ¿no? Y el que haya sido el héroe que ha conseguido destapar las vergüenzas también del Partido Socialista, con un Ábalos que pedía transparencia, que pedía acabar con la corrupción y que sin embargo pues protagoniza ni más ni menos que material sanitario, Vero, para robar. Presuntamente, A claro. mí no me parece ningún héroe, un Aldama, delincuente, ¿no? es un delincuente y va a ser condenado. Otra cosa es que va a salir beneficiado por haber transado con la fiscalía, eso está claro, pero un delincuente, Está aprovechando su libertad tan bien. delincuente Sí. como los otros, lo que es que, bueno, va a salir bastante beneficiado y se está aprovechando y está ganando dinero a costa de todo lo que ha hecho, con lo cual, bueno, lamentable igual que lo otro. Pero al margen de eso... Bueno, estará ganando dinero también por ir a las televisiones, entiendo yo, ¿no? No creo yo que Al lo margen haga. al margen de eso, que ya en sí es grave, el hecho de que se esté juzgando rápido el caso, bueno, debería de haber una normativa que por ley en los casos de corrupción también para que la Claro, gente es que no ha pudiera tardado recuperar tanto. pudiera Es que recuperar no la pasa fe nada. en la justicia y en la política, que se aligeraran este tipo de procedimientos, igual que hay procedimientos que rápido en un día ya está puesto a disposición judicial, que en los casos donde se denunciara corrupción fuera igual. Bueno, no era la Pues verdad, rápido. es cierto Igual. que gobernando el Partido Socialista, pero este proceso ha sido, dentro de lo que cabe, rápido. Sí, ¿no? creo que ha sido un año, 12, 13 meses en Sí, salir. sí, extrañamente, ¿no? No sé si tienen que ver algunos cambios que se han hecho de la judicatura o No, simplemente lo que decías de la intención, ¿no? La En este caso. La intención. Y de los Fíjate medios. lo importante que es la intención. Fíjate aquí todavía cómo estamos con el caso Poniente Ya. y que no ha Bueno, aparecido y todavía no hay y sentencia que no ha definitiva. aparecido absolutamente ni un euro que seguimos pagando los ejirenses. Ni va a aparecer. Me parece. Pues Y esto al final lo importante, bueno, que ha tardado poco, con eso nos tenemos que quedar. Ojalá todo fuera de esa forma tan rápida, que paguen las consecuencias, porque también han sido 4 sinvergüenzas que se han aprovechado de su posición de poder para enriquecerse, tanto ellos como todo el entramado familiar Es tremendo, que ¿eh? tenían. Sí, pues, porque está declarando el hermano, creo, de... el hijo. El hijo, sí, está toda la familia. Está toda la metida, familia, ¿eh? al final todos han cogido mordidas, todos se han aprovechado de esos puestos de trabajo, de esas condiciones, y es una vergüenza que se utilicen a las instituciones para hacer eso, es una de vergüenza, venga del partido que venga. Claro que sí, De no verdad que debería de Claro, ser. es que no- Y, esto no y es- no es debería de ideología, tener eso. consecuencias No, no, es que por políticas eso por es, una parte claro, y y por otra. que no Debería está tenerlo. teniendo tampoco. Pues yo creo que coincidimos los cuatro y coincide también pues gran porcentaje de la gente que nos está viendo ahí al otro lado. Nos vamos a ir, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de irme
quería dejar una repulsa, bueno, la mayor que tengamos, a 2 episodios de violencia infantil que se han producido durante la Semana Santa en la capital, concretamente en Almería, pero podía haber sido en otro punto de la geografía provincial. De hecho, aquí en el Poniente, concretamente en Las Norias, después de varios partidos de fútbol, ha habido también enfrentamientos entre futbolistas y, lo que es peor, entre los familiares de futbolistas, ¿no?, que parece que han generado también bastante conflicto y violencia. Condena porque sigue teniendo mucha incidencia la violencia en la que están inmiscuidos los adolescentes, pero luego también por la presencia de armas blancas, porque han aparecido ahí navajas y además las edades es que eran de 13, 14 años. Verónica, ¿esto se nos está enquistando y cada vez más? O lo que decíamos también, ahora nos enteramos más y esto ha ocurrido siempre, estas agresiones entre niños. Yo creo que las agresiones se está adelantando la edad de los niños para delinquir y eso es muy grave. Y puede que sea a raíz de la pandemia, a raíz de que el uso de los móviles se ha adelantado también las edades de uso de los móviles y los niños están teniendo acceso a la violencia demasiado más rápido, con lo cual están teniendo comportamientos violentos porque están viendo eso también más rápido. Y debería tener una reflexión la sociedad, y es que la ley del menor y la realidad actual no concuerdan mucho. No puede ser, como está hablando de las agresiones de niños, en concreto hay uno con 12 años con arma blanca. En la pierna, ¿no? Esos niños no son imputables todavía penalmente. Por la ley penal del menor, hasta los 14 años un menor comete un delito y no se le puede juzgar porque no es hasta los 14 años. Con lo cual eso debe tener una reflexión también la sociedad. Si esto se está adelantando cada vez más, la ley penal también se debe de adelantar, lamentablemente. No puede ser que un menor agreda a otro con un arma blanca y que no pase nada. Y eso está pasando. No, y hablamos de adelantar muchas veces la edad para votar, pero es curioso que no adelantamos esa edad para tener una y determinadas conductas deben de tener una respuesta. Entonces, que pase una cosa tan grave o que un niño mate a otro con esa edad y que no se pueda juzgar, no se pueda tener una respuesta jurídica a esa situación, tampoco debería de ser. Hombre, no nos quedamos muy tranquilos ya ni con los niños en el deporte, Rocío. Yo no sé cómo tú lo estás viendo. No, igual, algo estamos haciendo muy mal como sociedad. Y en la educación como padres, lo que estamos haciendo con nuestros hijos, es que no es normal que estén pasando esas conductas y están pasando. Con lo cual, los padres tenemos que ver también, somos los responsables últimos de lo que hacemos con además, nuestros hijos. tal como está la ley, somos los que vamos a pagar. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además es una cosa que a mí me preocupa mucho y como dice Vero, como madre, es algo que me preocupa muchísimo porque todo se está adelantando, el uso de los móviles, la violencia, todo. Entonces es verdad que lo de la ley del menor habría que darle una vueltecilla porque creo que es verdad que un niño con 12, 13 años... ¿Y cómo educamos a nuestros hijos para que vayamos a los partidos deportivos y cada vez más haya agresión y cada vez más peleas, que son un día sí y otro también? Hay juicios a cada instante por agresiones en los partidos. Y en este caso, en un partido de fútbol sala. Una agresión por un partido de fútbol sala. Y es una pena porque siempre, además, el deporte se ha visto como... Otro tipo de valores. Otro tipo de valores. Yo siempre he defendido además muchísimo el fútbol por eso, por el compañerismo, por el respeto, y ahora se está viendo que no. Entonces, yo creo que esto da para otro programa. Y lo haremos. Fíjate que yo he dejado, y está mal decirlo, pero yo dejé de ir al fútbol precisamente por eso, porque llevaba a mis hijas y ya había entornos que eran inexplicables para mis hijas. ¿Por qué dice esto este señor? ¿Por qué ataca al árbitro de esta forma? ¿No? Y es que, verdad, a veces yo creo que perdemos completamente la conciencia, en este caso cívica, ¿no? Porque eso... Por completo. Los niños están haciendo un reflejo de lo que están viendo, reflejo de esa sociedad y reflejo de lo que están viendo. Venga, Antonio, que por completo. terminas el programa. Yo, como muchas veces se ha dicho, tenemos en una situación de crisis de valores, obviamente. Todo el mundo piensa en los institutos que la clase de ética no es importante, no vale para nada. Es muy importante hacer una buena clase de ética, no hacer que los niños pierdan el tiempo en esa hora de no religión. Pienso que es muy importante enseñar qué son los valores y cuáles son los valores. Los padres tenemos que implicarnos en eso también en la casa para evitar este tipo de cosas. Esto es una labor preventiva. Educar en ética es hacer una labor preventiva para que estas cosas ocurran, ¿no? Pero también lo que habéis dicho de los móviles está generando un problema de identidad gravísimo. O sea, la gente, cuando se deja llevar por las redes sociales, entran en problemas personales con su propia identidad. Y se la hace completamente vulnerable y se dejan llevar por corrientes de opinión de otras personas que la llevan a este tipo de conductas y de comportamiento. Entonces, tampoco tienes límite en las redes sociales. También hay que crearse una normativa para poner límites. Entonces, yo pienso que todo esto está ocurriendo en parte por culpa nuestra, porque no le damos importancia a la educación en valores de nuestros hijos, pero también porque las redes sociales son completamente ilimitadas. Nadie las controla.
y eso genera pues, que los chavales muy jóvenes pues cada vez tengan un comportamiento violento con más frecuencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los chavales te escuchan y en el momento que les das ese mensaje desconectan, o sea, no lo quieren oír siquiera. Bueno, pues hoy que hemos reflexionado durante una hora de todos estos temas, que la verdad es que han sido nutridos y nos dejamos pues pendientes ya para la próxima semana. Agradezco mucho a mi filósofo. ¿Cuándo es el programa? En Candil Radio, ¿no? Los lunes por la noche. Los lunes por la noche, pues te seguiremos mucho. Antonio Guerrero con Gracias. Verónica Gómez, muchas gracias por estar una noche más con nosotros. Y Rocío Fuentes, que siempre abusando también de su conocimiento político. Encantadísima. Muchísimas gracias. Y la semana ya pronto la vemos también en la Feria del Libro, que estará muy activo ahí, y también presentando a alguno que otro autor. Que nos despedimos ya, volvemos el martes que viene a las 9 de la noche y muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Adiós.